Estrategias de Cibanco por Somoza Musi presenta Inversiones en Red con Jesús Martín Mendoza. Son las 7:15. Juan Musi, director general de Cibanco por Somoza Musi. Juan, un gusto saludarte, muy buenas tardes. Jesús, qué gusto saludarte, muy buenas tardes. Un poco apenado ahí contigo, hombre, toda la intención de llegar allí en cabina y bueno, pues entre que vengo de Chihuahua y está muy complicado el viaducto, pues ya no llegué, pero encantado de estar contigo como siempre. Gracias, Juan. ¿Qué opinas de las declaraciones del gobernador del Banco de México, el señor Agustín Carstens, que dice: contamos con un arsenal para enfrentar el tema financiero internacional? Bueno, mira, la verdad es que es muy interesante tu pregunta, porque además viene a colación con los eventos del día de hoy, que déjame hacer un breve antecedente. En primer lugar, hoy amanecemos con una sorpresa pues negativa, que Estados Unidos crece el primer trimestre del año apenas 0.2%, cuando el mercado o el consenso sí ya estaba esperando un menor crecimiento. Era algo que se veía venir por el tema del frío, pero en el orden de un 1%. Cuando ves una cifra que sale sobre 0.2%, pues es mucho menor a la peor estimación, Jesús. Esto pues desde luego fue un tema central en la plática que más tarde sostiene la Reserva Federal y en el comunicado que emite la propia Reserva Federal en voz de la banquera central de Janet Yellen, pues en el que habla de que con estas cifras, pues el mercado pues todavía y la economía norteamericana todavía no están listas para enfrentar un proceso de alza de tasas de manera inmediata o en el corto plazo, ¿no? Entonces, todo esto está muy interrelacionado o conectado, Jesús, y déjame te platico por qué. Porque resulta que la economía norteamericana, que pensamos que venía creciendo muy fuerte y que el alza de tasas incluso podía darse en junio, pues después de conocer esta información y este comunicado de la Reserva Federal, todo parece indicar que no va a ser en junio. Y todo parece indicar que este arsenal y esta defensa de la que habla el señor Carstens, el presidente del Banco de México, pues resulta que no la vamos a tener que utilizar o no la vamos a ver no en junio, sino hasta septiembre. Déjame decirte que coincido, creo que estamos muy bien preparados, creo que sí, verdaderamente tenemos un arsenal. No me atrevería a decir que estamos blindados. Cuando Estados Unidos suba tasa, no me cabe la menor duda que el tipo de cambio se va a poner muy nervioso. Yo no descartaría que el tipo de cambio pudiera incluso sobrepasar niveles de 16 pesos por dólar. Sin embargo, la buena noticia cuando ese evento suceda es que hay que entenderlo como temporal, como coyuntural y como un fenómeno global, Jesús. La buena noticia dentro de esa volatilidad y dentro de esa preocupación que pudiera existir en los mexicanos al ver nuestro peso en 16, pues es también un consuelo, como dice el dicho, pues un consuelo de tontos o un consuelo de muchos, porque si el dólar en México, una vez que la Reserva Federal suba tasas, se va a 16, tenlo por seguro que el euro va a estar a 1 contra el dólar o incluso por debajo del propio dólar, ¿no? De nuevo será un fenómeno global. Entonces, creo al final que vamos a estar bien preparados y vamos a enfrentar bien este ciclo de alza de tasas, pero no vamos a ser ajenos a la volatilidad y tampoco me atrevería a decir, me parecería incluso arrogante decir que estamos blindados, ¿no? Estamos bien preparados y llegamos en un momento de salud financiera y de finanzas públicas sanas, pero bueno, pues te aseguro que vamos a ser vulnerables y vamos a tener volatilidad cuando este proceso de alza se empiece a normalizar. ¿Cuál es la diferencia, Juan, entre estar blindados, como nos mencionas, y estar bien preparados? ¿Qué es lo que marca la diferencia en este punto? Mira, yo entendería por blindado que si Estados Unidos sube tasa y luego Banco de México también la subiera, vamos a suponer que la Reserva subiera de punto 25 y al día siguiente Banco de México reaccionara subiendo punto 25 y el miércoles que lo hace la Reserva Federal tienes un tipo de cambio sobre 15.20 y al día siguiente que actúa Banco de México tienes un tipo de cambio de 15.20. A eso yo le llamaría un blindaje, ¿no? El hecho de que pues no hubo repercusión alguna. Y ahorita estamos hablando y poniendo de ejemplo nada más el tipo de cambio, pero las variables que se afectarían serían tipo de cambio, seguramente veríamos bolsas bajando y seguramente veríamos desde luego también las tasas subiendo en los bonos. Eso sería blindada, ¿no? O sea, pues prácticamente no pasó nada. La Fed actuó, la Fed llevó a cabo su alza de tasas y no nos pasó nada. A eso le llamaría yo un blindaje.
¿A qué le llamaría yo estar bien preparado? Bueno, porque la Fed en su proceso de alza de tasas evidentemente tuvo una afectación y tuvo volatilidad en los mercados en México, mandándonos el tipo de cambio a 15.80 o a 15.90 o a 16, pero al paso del tiempo regresando a 15.20 e incluso regresando por debajo de 15. A eso le llamaría yo estar bien preparado. Y déjame darte un tercer ejemplo. También se puede estar mal preparado. Un país que tiene finanzas públicas vulnerables, un país que está demasiado endeudado. Cuando la Fed empieza a actuar y a subir tasas de interés, ese país que en este ejemplo se iría de 15.50 a 16 o a 16.20, igual y no lo vería regresar de 16.20 y tendría incluso un panorama en el que se le podría ir a 17 o a 18 porque sus finanzas públicas no estarían lo suficientemente sólidas para atraer de nuevo o retener a la inversión. Aquí el gran problema que vamos a enfrentar cuando las tasas empiecen a subir es cómo vamos a retener 150,000 millones de dólares de norteamericanos que están invertidos en bonos del gobierno mexicano. Juan Musi, director general de estrategias de Cibanco por Somoza Musi. Juan, siempre es un placer y un gusto platicar contigo. Igualmente, oye, perdón, nada más brevemente, Jesús. Adelante. Mira, si alguien de tu auditorio quisiera pedirnos una consulta, la verdad en las estrategias nos ha ido de maravilla. Hemos logrado al cabo de un año rendimientos para conservadores arriba del 6%, para moderados arriba del 8% y para agresivos arriba del 12%, Jesús. Quiero pedirte brevemente, pues que si alguien de tu auditorio quiere que nosotros le demos una estrategia y cuidemos su patrimonio, lo podemos hacer con mucho gusto en el 1100-1586, nos pueden encontrar, 1100-1586. Tenemos un número 01800, es 01800-890-3834, y la invitación a que nos consulten, nos pregunten y nos sigan por Twitter en @CI Somoza Musi. Jesús, como siempre, un placer y gracias por el tiempo brindado en tu espacio. Un fuerte abrazo, Juan. Igualmente, Jesús. Son las 7:22. Estrategias de Cibanco por Somoza Musi presentó Inversiones en Red con Jesús Martín Mendoza. Para mayor información marque al 1100-1586 o desde el interior sin costo al 01800-890-3834. www.cism.mx. Correo electrónico info@cism.mx.